Hola, hola. Bueno, buenas noches a todos. Vamos Hola, a buenas tardes, buenas noches. buenas tardes, buenas Buenas. noches en Hola, México, ¿cómo acá, estás? acá en Buenos Aires Buenas noches. y Córdoba. Les doy la Hola. bienvenida a todos, vamos a ir comenzando. Quienes a partir de ahora vayan ingresando, por favor, con el micrófono muteado, porque vamos a darle casi inmediatamente, después de una breve presentación, la palabra a Graciela para privilegiar su trabajo y tener luego un tiempo para poder hacerles preguntas y participar del debate. Para quienes no la conocen, que creo que son muy poquitos, Graciela Graham es psicoanalista, ejerce el psicoanálisis aquí en Argentina, en Buenos Aires, es miembro de la École Lacanienne de Psicanalís y amiga de la casa de andamiajes lacanianos después hace muchos años. Estela, ¿querés agregar algo más en presentación? No, no, como digo siempre, y bueno, particularmente con los amigos, mucho más, gracias por aceptar la invitación y bueno, que tenemos ganas de escuchar. Sí, la verdad, gracias Graciela, siempre valoramos la apuesta de cada uno de los que aceptan la invitación y la donación de su trabajo y de su esfuerzo. Así que buenas noches Graciela, te dejamos la palabra y te escuchamos. Bueno, gracias Andamiajes en principio, son amigos de tanto tiempo y de tantos recorridos psicoanalíticos, así que les agradezco mucho y les agradezco a los que están escuchando y viendo. Bueno, yo voy a hacer en principio un recorrido por pinceladas, por toques, porque es un recorrido muy largo que llevaría mucho tiempo, pero solo les voy a dar a lo largo de lo que diga indicios y lugares de lectura, de mi lectura, como lectora, en este caso, de Aluz y de su recorrido que arriba a lo que él llama las dos analíticas del sexo. Es un camino, como digo en el argumento, sinuoso, difícil, con idas y vueltas. Creo que así fue el de Aluz y así es el mío, aplicada a la lectura de Aluz, que se aplica a la lectura de Lacan. Con lo cual yo estoy intentando hacer ese mismo camino, que es aplicarme a esa lectura sobre la aplicación de él a su lectura de Lacan. Este camino, yo creo, es mi lectura, pueden haber otras, que comienza con el tratado, yo lo llamo tratado, o estudio sobre el amor. Es más que un libro, creo que es un tratado sobre el amor, que desemboca también, estoy todo el tiempo con esta metáfora del río, porque como por el otro lado estoy con Pascal, entonces estoy ahí en estar embarcada. Entonces, el tratado del amor, que él llamó el amor Lacan, es un tratado sobre el amor que se desemboca, termina en lo que él llama el amor Lacan, o el otro nombre del amor Lacan, que es el amor que no se obtiene. Él llama al amor Lacan el amor que no se obtiene. Creo que entonces, así como él, Aluz, intenta entrar en el lugar, en la fábrica, en el taller donde se cocinó el no hay relación sexual, yo intento hacer lo mismo y entrar en el taller, en cómo se cocinó para Aluz la idea de que existen dos analíticas del sexo. Por supuesto, siempre tengo en cuenta una recomendación de Lacan que Aluz toma respecto a la estufa, a la materia prima, a las condiciones del análisis. Eso que hace que a pesar de las proposiciones, los matemas, las palabras de Lacan no puedan separarse nunca del contexto en que fueron dichas y que sus enunciados no pueden ser aislados de su enunciación. Y que la razón de esto es la especificidad del psicoanálisis, ¿sí? La especificidad del saber analítico, que es diferente del saber científico. Ese es el motivo por lo cual los trabajos analíticos siempre están llenos de referencias a nombres propios, Freud, Lacan, en este caso Aluz. La cita se hace casi imprescindible en este tipo de trabajo.
haciendo una diferencia entre la cita y la repetición de la cantinela vacía. Aluz, en su estudio, toca o navega por casi todas las clases de amor, para arribar al final a esto que llamo el amor que no se obtiene, que no es nada más que un vacío. Ese amor que no se obtiene, que él llama el amor Lacan, no es nada más que un vacío. Yo creo, y les pido a ustedes para que después lo discutamos, que también se trata de una inexistencia. Esa inexistencia entonces me lleva a pensar, me llevó a ver un poquitito, porque no lo puedo hoy extender, lo que tiene que ver con la existencia y la inexistencia en Lacan. Lacan habla en Upir de algo así como el camino que va de lo necesario a la inexistencia. Y en la lógica del fantasma también habla de la existencia y de la inexistencia. Dos lugares, hay otros, dejo de lado Ancor en este momento, por ejemplo, algo que me ocurre. Cito la lógica del fantasma. Viene hablando de la importancia del pero no es eso. Y entonces dice, el es eso nos detiene. Existe por lo tanto un sujeto. He ahí lo que lógicamente estamos forzados a escribir en el principio de tal fórmula, la fórmula del fantasma. Algo ahí se nos propone, que es la división entre la existencia de hecho y la existencia lógica. Me parece que la existencia de hecho es algo para tomar en cuenta, no sé si siempre es tomada en cuenta. La existencia de hecho, dice, se refiere en general a seres vivientes, pero no es de ningún modo forzoso eso, porque tenemos al convidado de piedra, que no existe, pero sin embargo se pasea todo el tiempo entre nosotros. Ahí hay ya una inexistencia que no existe, pero se pasea, una existencia que es inexistente y se pasea todo el tiempo entre nosotros. La existencia lógica es otra cosa, sigue Lacan, y como tal tiene su estatuto. En Upir dice, ustedes realizan en cada momento, en la medida en que el inconsciente existe, la demostración de que él se basa en una inexistencia. La inexistencia es previa a lo necesario. Es la inexistencia de lo que está en el principio del síntoma. A saber, esa es su consistencia misma, de dicho síntoma, desde el término empleado por Max, que tomó allí su valor, lo que está en el principio del síntoma es la inexistencia de la verdad, que supone un lugar marcado. Después habla del automatismo y dice, es la inexistencia del goce que el llamado automatismo de repetición pondría a la luz de la insistencia de ese pataleo que se designa como salida hacia una inexistencia. ¿Cuál es la necesidad, dije, que se instaura de una suposición de inexistencia? Es esta pregunta de lo no y de lo inexistente, lo que cuenta es esa suposición de inexistencia. La inexistencia hace cuestión, es más allá y tiene una respuesta doble, la del goce y la de la verdad. Pero ella inexiste ya. Acá termina la cita. Las citas. La pregunta entonces es, ¿la inexistencia opera? ¿Cómo opera lo que no existe o lo que inexiste? Dios, por ejemplo, en su inexistencia, no deja de seguir haciendo de las suyas. Podemos decir lo mismo de las otras inexistencias, los no hay de Lacan. No hay otro del otro, no hay relación sexual, no hay goce del otro, el otro no existe o la inexistencia del otro.
Lacan nos dice, la inexistencia no es la nada, porque de ella nada sale. Entonces podemos nosotros colegir que si la inexistencia no es de la nada, porque de la nada nada sale, de la inexistencia algo sale. La inexistencia opera, es la palabra que a mí se me ocurre. Hace algo allí, en eso que Lacan marcó, a luz con Lacan, el verdadero agujero. Que en el nudo aplanado, el nudo borromeo aplanado, se sitúa entre lo real y lo imaginario. Frege, dice Lacan, lo sabemos, empieza a contar uno a partir de una inexistencia, el cero. Esa inexistencia que no es la nada, pero que no existe, es algo de eso lo que se obtiene al final del análisis, que se obtiene no obteniéndolo. Otra vez, ¿no? El psicoanálisis está lleno de paradojas. Entonces, es lo que se obtiene al final del análisis. ¿Y cómo se obtiene? No obteniéndolo. Eso dice a luz del amor Lacan. Ese amor que ya no permite hablar ni de frustración, ni de privación, ni de castración o de masoquismo. Es ese amor célibe, soltero, que lleva consigo demasiada libertad, que porta demasiada libertad. Ese amor que no tiene que ver con el objeto A, sino con el alma, dice Lacan y dice a luz con Lacan. Ese amor se relaciona con la no existencia de la relación sexual. Lacan respecto del amor oscila. En algunos momentos lo separa totalmente de la inexistencia del amor, de la relación sexual, para luego volver a él, a la relación entre el amor y la inexistencia de la relación sexual. Ustedes recuerdan que Nancó aparece como sustituto o como suplencia del amor, pero no de cualquier amor, del amor cortés. En RCI dice lo contrario, para retomar esa relación de nuevo en un momento de concluir. Por supuesto no voy a hacer ese recorrido, les marco los puntos de lectura. Pero les aseguro que vale la pena hacer ese recorrido, si tienen ganas, ese recorrido del amor y la no relación sexual. En Ancó se trata ya de un nuevo amor. Ya no es el amor fusión, ni el amor cortés, ni el amor loco de los surrealistas, ese que dice esa hermosa frase de Breton, el amor es un guijarro riendo al sol. No se trata de ese amor. El amor en Ancó es signo. El amor en Ancó es signo. Dice algo que después también trata en televisión, ¿no? Ese asunto del amor, del fuego, y si que si cuando hay fuego, o cuando hay humo quiere decir que hay fuego, y Lacan dice no, cuando hay humo quiere decir que alguien estuvo allí haciendo el fuego, o algo por el estilo. Ahí hace una bromita y dice, bueno, se ve que Lacan nunca estuvo en una isla volcánica, donde hay fuego sin alguien que lo hace. Entonces, otra pregunta, son dos preguntas, como siempre. El amor Lacan, que implica esa demasiada libertad, ese amor que deja solo al otro y a sí mismo, ¿es también signo? Una pregunta, no sé. Hay una articulación además entre el amor y el saber que Lacan trabaja, por ejemplo, al final de Le Nom du Cerre, que es los nombres del padre o los no incautos yerran. El tratado de Alou sobre el amor es de una densidad tal que solo puede ser tratado como el goce, poniéndolo en pedazos. No puede ser tomado de otra manera. Tiene una densidad que no se, por lo menos para mí es imposible tratarlo o tomarlo sin ponerlo en pedazos. Hay en él, por lo menos para mí, insisto en mi lectura, porque ya pueden haber otras, en esto que él llama el amor que no se obtiene, algo también del orden de la iluminación. No se llega allí por la deliberación razonada,
hay que dar como un salto, de golpe aparece eso, así como en el análisis en intención aparece eso de golpe, también en la lectura. Razonándolo solo no se puede, más allá de que yo lo estoy intentando. Dice Alú, es Lacan, hablando de cómo se obtiene el amor, este tipo de amor en el análisis. Es Lacan un leño no encendido, un amante que no hace ruido, un leño que se consume sin arder y que su respuesta es no responder. Responde no respondiendo. Esa es la manera en que el analizante puede obtener ese vacío que él llama el amor Lacan, y que parece también otra forma del fin del análisis. La Luz dice acá algo impactante, que se los dejo ahí, que es una manera de saber ese saber que no se sabe, que ese saber que no se sabe al final se sepa. Luego del amor Lacan, yo hago este recorrido, viene la trilogía de la injerencia divina, ¿no? Los que saben, los que la leyeron, está el gran otro, los 3 libritos, yo tengo acá el de Una mujer sin más allá. El primero es Los prisioneros del gran otro, el otro es Schreber, teólogo, y después viene Una mujer sin más allá. En Una mujer sin más allá trata la muerte de Dios, aplicado a Nietzsche allí, ¿no? Cuando digo aplicado, es aplicado a la lectura. Si Dios ha muerto, se desprende de allí una nueva erótica. Una erótica nueva, actualizada, por lo que él llama una mujer sin más allá. Una mujer sin más allá es, además, pareciera, es mi lectura, el otro nombre de Dios. Es una mujer, que es el otro nombre de Dios, cuando deja de ser el tapón del otro, cuando Dios muere y deja de ser el tapón del otro, esa mujer se convierte en una mujer sin más allá. Es la mujer que permite ese agujero en el otro, que nosotros conocemos como el corte por el otro interior, ¿no? Esto vale a la doble vuelta del corte por el otro interior, del cross-cap o del recorrido de la pulsión. Dice Luz, estudiando el recorrido de Nietzsche en el nacimiento de la tragedia. Hay 2 binomios aquí, el binomio de Apolo y Dionisio y el de Ariadna y Dionisia. Él dice, Mara sabe muy bien porque es una lectora de ese librito, que ese binomio, el cambio de binomio, del primer binomio de Apolo a Dionisio, al pasaje al de Ariadna a Dionisio, implica inmediatamente una nueva erótica. Ariadna es una mujer sin más allá. Una mujer sin más allá es aquella que permite la segunda analítica, la analítica del lazo, la analítica soltera. Esa pregunta es aquella que impone una forma de amor que tendría absoluta relación con el amor Lacan. A Luz se refiere así, y lo tomo un poco por lo que hablamos la vez pasada a propósito de Marco y el goce. Entonces lo tomo por eso. A Luz se refiere aquí al goce, a la crueldad, al sufrimiento, que están presentes en toda erótica. Si bien el goce se domestica en el análisis, no se interpreta, pero es ineludible en la erótica. El goce está implícito en la erótica. La carne es la que sufre y es la que sufre por la penetración del otro. Dice Lacan, lo que llamo goce es sentido en el cuerpo. Se prueba, siempre corresponde al orden del forzamiento, de la tensión, al gasto e incluso a la proeza. Hay goce en el lugar en que empieza a haber dolor. Me interesa esta parte porque, bueno, tiene que ver con otras cosas que hablamos la vez pasada, pero es para también ubicar el goce de esa manera, ¿no? Ariadna maneja su hilo, sabe hacer con su hilo, y ese saber no le viene de Dionisio. Por eso Dionisio le elige.
La muerte de Dios permite el advenimiento de una mujer sin más allá. Ese Dios no ha muerto solo, no se suicidó. Los hombres lo matamos o lo mataron. Hay una operación de los hombres para matar a Dios. Yo me pregunto, ¿no? ¿De una vez y para siempre? No lo sé. Esta es una pregunta que también me lleva al final del análisis, y si eso es de una vez y para siempre. A pesar de la diferencia entre Apolo y Dionisio, que yo aquí marco como las dos eróticas, a pesar de su oposición, uno llama al otro. Lo dionisíaco llama a lo apolíneo. El exceso necesita la limitación. Dionisio necesita a Apolo. No hay uno sin el otro. Lo que para Nietzsche en el nacimiento de la clínica es la miseria del exceso. Ya aquí, entonces, así como ya yo leo dos eróticas en El amor Lacan, leo dos eróticas en esta trilogía. Hay dos eróticas y dos analíticas del sexo. La pregunta sobre si Ariadna representa el amor Lacan se resuelve en la siguiente cita que les voy a leer. De esto, ¿no? No sé si es muy denso esto que estoy diciendo. Fíjense un poco. No quiero ser tan... El primer Dionisio dice, era el nombre propio de la carne. El segundo no tiene carne. En tales condiciones, no es factible pensar que el segundo Dionisio sea el retorno de lo primero. De tal modo y consecuentemente, aquel que no podría restablecerse sin más en el segundo Dionisio, lo que le importará mucho a Ariadna, y será importante para Ariadna. Ella nunca podría amar al primer Dionisio. El amor Lacan y una mujer sin más allá tiene sus condiciones, con lo cual está ubicada Ariadna en una mujer sin más allá y está unida entonces, que es lo que me interesa, al amor Lacan. Si hay Dios, dice Nietzsche, o dice la luz, ese Dios, estoy escuchando ruidos, por eso, ese Dios solo podría estar despojado de toda trascendencia, lo mismo que el amor Lacan. Es un Dios despojado de toda trascendencia. En el libro No hay relación heterosexual, Aluz dice, este libro está dedicado a la inexistencia de la relación sexual. Ven nuevamente la importancia de la existencia y la inexistencia de la que hablaba al principio. Enunciado que comporta una nueva forma de abordar la sexualidad. Una forma que está ligada a la no relación sexual y no a la ley sexual. Ambas marchan paralelas, juntas, pero no mezcladas. El otro del deseo, con su objeto A, no es el otro del sexo. Hay un sexo que tiene que ver con el deseo, y otro sexo o otra sexualidad que tiene que ver con la libertad del otro. Entonces aquí otra vez, ese amor, Lacan, que deja al otro libre. Lacan produce sus fórmulas de la sexuación porque no hay relación sexual. Las produce, ya terminó, las produce justamente para dar cuenta de esa inexistencia. La alteridad que implica la fórmula de la fórmula es la misma alteridad radical que se ve en el amor Lacan. No hay relación heterosexual, sexual, homosexual o cualquier sexual. No hay relación. La alteridad es máxima. Hay otra inexistencia, es la del otro, que tampoco viene dada. Esa inexistencia se conquista, y el lugar de esa conquista es la inexistencia de la relación sexual. Problemática que no se puede tratar ni con el matema, ni con los conceptos. El otro es un lugar
y como tal puede ser ocupado. En algún momento Lacan lo ocupa por el lenguaje y en otro momento por la mujer, radicalmente otra u otro. Cuando una mujer desocupa ese lugar, deja de hacer el tapón, se convierte en una mujer sin más allá. La primera mención de la fórmula no hay relación sexual, es el 4 de junio de 1969, donde dice, pero esto es lo que dice Lacan, ¿no? Esto es lo que permite al retomar esas dos funciones de la palabra, hacer decir que es verdad que llevando a alguien al término de su psicoanálisis, al término de esta incurable verdad, al punto de aquel que sabe que si hay acto, no hay relación sexual. Fíjense que es un final distinto, que es lo que me importa y le importa a Luz. Es un final distinto que el atravesamiento del fantasma que está tan en boga en algunos lugares. Que sería entonces la primera analítica del sexo. No sería esta segunda analítica del sexo, que es la analítica de la relación. El acto al que se llega al final del análisis tiene que ver con el no hay relación sexual. No quiero extenderme más, en mucho tiempo, no quiero hablar más, lo único que quiero aclarar es el asunto de la libertad. Tanto el amor Lacan como la segunda analítica del sexo se dirigen a la libertad del otro. La no relación sexual, dice Lacan por ahí, es idéntica a la libertad. Siempre habrá, dice por ahí a Luz, un analista que pueda dirigir su tarea, olvidando su saber a la libertad del analizante. Hasta aquí, chicos. Bueno, Graciela, muchas gracias. Qué trabajo que has hecho, qué recorrido realmente interesante y que abre a un montón de preguntas, como suele ocurrir cuando uno se pone a nadar en estos temas, y particularmente en esto que vos traes. Bueno, hay mucha gente, vamos a intentar organizar las preguntas a Graciela. Yo le voy a hacer la primera pregunta, abusando del poder que tengo de organizar esto, pero va a ser breve, como les pido siempre a las preguntas que les hagan para que otra gente también pueda preguntar. No sé si es una pregunta o un comentario. Primero un recuerdo. ¿Te acordás, Graciela, cuando Alush trajo este primer tema a la Universidad Kennedy? Claro. Vamos, ¿te acordás? Claro, con este tema que citaba la interview que le hacían a Philippe Soler, que decía que Lacan buscaba ese amor que no se obtiene. Pero por ahí, más allá del recuerdo, la pregunta es esta, un comentario. ¿Te hace obstáculo hablar de relación o de no relación sexual en lugar de proporción o rapport? ¿Lo ves distinto? ¿Te parece que el castellano allí queda como empantanado, que pueda llegar a pensarse la relación que no hay? ¿O te parece que simplemente pasa de la misma forma rapport que relación? No, creo que no pasa de la misma forma. Dos cosas. Dale. Por un lado, sí, me acuerdo de la impresión que a mí me causó esa... Bueno, después hice una traducción Sí. de lo de, ¿no? Sí. Una la hizo Graciela Siciliano, Sí, que fue la de la conferencia, y yo hice la traducción, y Juan Carlos apareció después en Capacidades. sí. Bueno, realmente a mí supongo que a todos, fue un impacto importante. Poner el amor que no se obtiene como... Yo lo escribo todo junto, el amor que no se obtiene, como si fuera, ¿no? Como ese lugar donde que se obtiene justamente no obteniéndolo. Y sin embargo es un amor. Sin embargo es un amor, pero que no deja de ser un vacío. Y que entonces, como es eso, tiene que ver directamente con la relación o con la no relación. Ahora, yo creo que sí, nos hace obstáculo en el imaginario, Sí. en el punto donde, habiendo otros que están acá también podrán decir, pero que si cuando nosotros decimos relación, decimos muchas cosas, y no decimos solo la R de relación en lógica. Si pudiéramos
Yo lo escribiría, no hay R grande, como se escribe relación en lógica sexual, ¿no? Porque me parece que en el no hay relación sexual, sobre todo en Ancora, parece claro que se trata de una lógica particular, una lógica que no es la lógica proposicional, que no es la lógica binaria, es una lógica que inventa Lacan, que va de lo particular a lo general, en lugar de lo general a lo particular, pero cuando él utiliza sus coantores, intenta hacer allí una lógica lacaniana que los lógicos no aceptan, pero que es una lógica, con lo cual sí, yo creo que ese problema existe para nosotros, sí. Es una dificultad, pero bueno, quedó bien precisado y aclarado. Perdón, mi proporción no aparece ahí. Perdón, vamos a respetar, Sí, Alicia, la pregunta, ¿sabes? No, por proporción. Vale. Les quiero comentar que como hay mucha gente, lo que les pedimos, no podemos ver quién levanta la mano porque son muchas camaritas. Sabemos que Patricia había dicho, ya la tenemos registrada, y los demás, por favor, escriban en el chat que quieren intervenir y mantenemos así el orden y sabemos, porque Así, no podemos ver a todos, ¿sí? Así Por favor. el operador que tenemos nos va pasando el orden de las preguntas. ¿Sí? Entonces, Bueno, y Patricia Garrido. Patricia Garrido. Sí, gracias. Hola. Hola, Patricia. Me quedé con algo que lanzaste al principio, de la posibilidad de pensar el amor como inexistente. Digamos, en esta serie de negatividades, ¿no? La no inexistencia del otro, del goce del otro, de la no relación sexual, y esto fue la primera. Y la otra que me hiciste pensar es esta idea que traías de que es a partir de la muerte del enunciado de Nietzsche, de la muerte de Dios, la posibilidad de terminar con una versión, digamos, de la erótica, ¿no? Con una versión unitaria, ¿no? Y cuando Alush va trabajando así como de manera muy ceñida, donde lo va planteando Lacan, él dice algo que en México causó, o por lo menos para mí, y Jesús se va a acordar, que fue como muy inquietante, aquello que él dijo y que señalaba que esto se le revela a Lacan, el tema de la no relación sexual, en el encuentro con una mujer y una histérica, ¿no? Y que lo dice, y que incluso puede saber quién es esa mujer, ¿no? Y entonces hace una referencia a la construcción de unos nudos y en Le Nom du Père. Eso es una cuestión. Pero la otra que me hacías pensar es que todo este tema de una mujer sin más allá y la lectura que él hace de Nietzsche, si viene de una mujer, y de una mujer a mí me resulta interesantísima, que es Bárbara Stiegler, ¿no? Sí. Es porque hace la lectura de ese libro que es muy importante, es bien interesante, incluso hace un Nietzsche kantiano. El tema de hacer un Nietzsche kantiano, desde ahí ya comienza con algo muy inquietante. Pero la lectura que ella hace de Nietzsche y la crítica de la carne, ¿no? Entonces, sí pensé en una mujer, pero era Bárbara Stiegler, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que pienso. Ya, parece gracias. que el psicoanálisis, ¿viste? La erótica y todo eso, Freud lo funda y lo crea escuchando mujeres. Sí, el tema de las mujeres. Entonces pareciera que, sí. Cuando yo digo el amor como inexistente, digo el amor que no se obtiene, no Ajá. el amor Lacan es el amor como una inexistencia. Esa es al respecto de la primera pregunta. Cuando Aluya hace todo el recorrido por todos los amores, el amor de fusión, el amor cortés, el amor de lo surrealista, bla, bla, para arribar a lo que él llama el amor Lacan, ese amor es un amor vacío, es un amor que es una inexistencia, porque de última es como obtener una inexistencia. Pero no va junto con ese otro, porque después de todo no se obtiene de quién,
sí, es como siempre El analista no se obtiene. Sí, sí, El analista no se obtiene. pero de todos modos, ahí habría algo, ¿no? Inexistente, ¿no? El analista La opera inexistencia. eso, ¿no? El analista en eso, ¿viste? Cuando Lacan dice, esa cita que no me la acuerdo bien, que dice que espera una nada y esa nada el analista no se la da, ¿no? Ujú, ujú. Me Pero, parece... perdón, perdón, voy a decir a la pregunta, me cuelo en la pregunta de Patricia. Zulema. Hola, Zulema. ¿Qué Hola. tal? Buenas noches a todos. El amor que no se da, pero no es que no exista, porque existe el amor de transferencia. Del lado del analista, condición de no mostrarlo, y del lado del analizante es lo que sostiene la transferencia. Yo ahí me hago lío con tu planteo. A Luz lo diferencia, Zule. A Luz, el amor de transferencia, la enamoración, Sí, o el odio, enamoramiento, sí. se disuelve, para decirlo de alguna manera, cae, es el camino para obtener esa inexistencia, pero cae en el momento de final. Sí, totalmente de acuerdo Entonces, que cae, existe pero ese digo, amor, existe. pero el amor que no se obtiene, o el amor Lacan, es, y además a Luz lo dice así, eso se llama pase. Bueno, Está bien, me meto en la de discusión. acuerdo. Zulema. Lo que quiero Quiero comentar una cosa. ¡Oh, justo! De a uno, de a uno. Sandra, sí, Sandra era... Sale. Sí, Sí. registrada. No, Bueno, Sandra, que- después me meto en la discusión y después creo que hay una pregunta. Hola, Dale. Sandra. ¿Te Hola, escuchamos? ¿Qué tal? Sandra. ¿Cómo andan? Lo que pasa es que me parece que hemos hecho hincapié, o vos hiciste hincapié en tu exposición, en el amor que no se obtiene, pero hay otra cara, que es el amor que se obtiene al no tenerlo. El amor Lacan no es de cualquier manera, no es cualquier Claro. amor que nos... Sí, bueno, pero eso, lo que no hicimos mucho hincapié, Sí, es lo que sí, marca la diferencia. sí, querida, ¿No? lo hicimos, es lo primero que dije. Bueno, digo, Es ese estoy amor que haciendo se hincapié. obtiene no obteniéndolo. Bueno, esa es la particularidad, porque amores que no se obtienen pueden haber muchos, Ah, pero esa claro. es la particularidad justamente. Bueno, Sandra, me voy a meter en la discusión, en el mejor Vale. ay, Susana, justamente a partir de esto. Porque hay, efectivamente, cuando Freud se pregunta si el amor de transferencia es un amor de verdad o no, y después Lacan también lo retoma como pregunta. Y la respuesta sería que todo amor, de alguna forma, es una ficción, o todo amor, digamos, sigue esta lógica. Ahora bien, ese amor que no se obtiene es un amor que no espera correspondencia. Y al no esperar correspondencia, me parece, esa es la discusión, ¿no? Se constituiría, entre comillas, por favor, en un verdadero amor. Porque ese libro que había estado en ese momento, El amor puro de Platón a Lacan, que se planteaba esta cuestión de, bueno, ¿hay algún amor que no espere correspondencia? Y ya me callo, trato de decirlo rapidito. Me parece que un análisis, pero no lo digo como una prescripción, sino como un comentario, produce en aquellos que se analizan un otro modo de amor. Hay una efectuación en ese modo de amar, que también estaba presente en Freud cuando hablaba de un amor anaclítico, narcisista, de un amor por apuntalamiento, que me parece que ese pasaje por la transferencia, que es lo que marcaba su lema, si se llega a ese acto último, que me pareció interesante, Graciela, cómo lo planteaste, más allá de un fin de análisis, lo que hay es un fin de una manera de amar, puesto que no es lo mismo amar sin esperar correspondencia que amar esperando la correspondencia del otro. Digo, y me callo, no es lo mismo estar con alguien, porque uno ya está bien, que estar con alguien esperando que esa persona sea la causa de la felicidad de uno, lo cual produce el cortocircuito eterno. Bueno, abro a quienes quieran más participar. Susana había puesto algo, ¿querés decir? Puedo, Ah, después tengo una preguntita, un comentario, dale. algo. Bueno, Susana y después Juan Carlos. ¿Puedo esperar? No. Sí, bueno, lo que yo escribí, yo no me acuerdo si lo dijo Alush o Lacan ya. Él hablaba en un seminario de un amor que se consume sin consumarse, ese amor que no se obtiene.
Ahora es verdad, ningún amor se obtiene con esta frase que también es de Lacan, el amor es dar lo que no se tiene. Pero hay esto que tú agregas, Graciela, que se obtiene sin obtenerlo. Entonces, ahí es como esa paradoja, porque es verdad lo que dice Eduardo, que todo amor de algún modo tiene una función de velo, detrás del velo hay nada, se obtiene nada, pero esa vuelta que tú haces me parece interesante, que se obtiene sin obtenerlo al final de un análisis. Es como obtener un vacío, obtener una inexistencia, como tú dices, obtener una falta, obtener la castración en términos de Freud. Ahora, por otro lado, yo siempre, esta cuestión de la mujer en todos lados, la mujer inspiradora, ¿verdad? Que Ariadna, que la mujer histérica que inspiró a Lacan en la fórmula no hay relación sexual. Bueno, eso me parece también un tema, ahora que estábamos viendo en el taller, cómo finalmente esta mujer inspiradora termina por habitar el discurso de los hombres, los hace producir teoría, los hace formular. Vos sabés que yo pienso que la mujer es una forma de decir, es cierto que es una forma de hombre, ¿no? De decir, pero es una forma de decir lo absolutamente otro. Me parece la forma que encuentra Lacan de llamar a la alteridad, a lo absolutamente otro. Ahora, ese absolutamente otro es un otro desde el discurso masculino. A eso digo, sí. Pero me parece que su forma de llamar al absolutamente otro, por eso también Dios está en ese lugar, es el otro con mayúsculas, es el absolutamente otro, y por eso me parece que con la muerte de Dios, algo que la producen los hombres quiero decir la humanidad, algo allí se agujerea en ese otro, que permite el advenimiento de este otro agujereamiento que sería el que produce el no hay relación sexual, que yo junto con el amor que no se obtiene. Juan, ¿tenías algo para decir vos? Sí. Finalmente, por lo que cuando salió el libro me leí del amor puro, el amor que no se obtiene tiene una afinidad con el amor puro. Sí. Más, está como seleccionado de los amores, de la variedad de amores, el amor puro. Sí. Ahora, qué sé yo, entre el amor puro y el amor transferencial, eso mismo, la transferencia, hay como esta cuestión. Es que el analista tiene el planteo del final, tal vez, pero el analizante, el amor, la no reciprocidad es un lío, quiero decir, es un problema, una parte de la cuestión analítica, llegar hasta ahí. Sí. En el sentido que si no analizarse sería bla, 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 como cualquiera sería absolutamente, fácil. claro. Quiero decir que ese trayecto de que no se obtiene es una joda de la gran flauta, digo. Claro. ¿No? Si no, bueno, entonces una cosa es ser analista, otra en el punto de vista del analizante de eso. El amor de transferencia es un amor. Sí. Entonces es una esperanza. Entonces, sí. Es un camino también. es el camino, digamos. Sí, esa parte a mí me parece ardua, jorobada para el analista que tiene que aguantarlo también y Claro. resolverlo, introducir. Es ese sentido, uno dice el amor que no se obtiene, pero es ¿cuánto tiempo uno vive en ese amor a los analizantes? ¿No? Mucho. Bueno, eso.
Bueno, Mucho. ahora paso a otra pregunta. A veces solo en el transcurrir de un análisis y la mayoría de las veces toda una vida. Pero- Claro, sí. Claro. Y- Por eso me pero parecía, además, Graciela, ahora pasamos a una pregunta. Cuando vos decís que no se obtiene, y que sin embargo se obtiene, lo planteaste como una paradoja, que me parece un punto interesante a pensarlo. Porque no se obtiene, y en no obtenerse se obtiene algo, eso que no se obtiene. Y ahí está el giro. Y ahí está, Exactamente. Sí, también. claro, el punto que vos Es muy estás poniendo. paradójico, sí. Claro, es una Exactamente verdadera paradójico. paradoja. Pero a mí Bueno, lo que me interesa remarcar en este camino que estoy haciendo, que no es solo lo del amor Lacan, que me parecía que ya lo había recorrido, sino encontrar que la relación entre eso, de ese amor del que estamos hablando, que es el amor del final del análisis, lo que sea, de ese vacío, con la segunda analítica del sexo. Esa relación entre la analítica del lazo, la analítica soltera, o la analítica, no sé cómo cada uno la llama, ¿no? Que la analítica de la relación, la analítica del lazo, es otra vía de pensar, lo puedo decir así, de pensar el camino del análisis y el camino del fin del análisis. Uno va por el lado del fantasma, lo cual implica el objeto A, y el otro va por el lado de la no relación. Y ahí, por el lado de la no relación, yo encuentro una conexión directa con el amor Lacan. Alicia, por favor, estabas esperando hacer una pregunta. Y después Jesús. Y después Jesús. En estas pinceladas, hay una pincelada que es súper complicada, que es el tema de la libertad, y encima unida a la relación, a la no relación sexual. Entonces, libertad, yo escuché en Alush la libertad como gesto, porque dice algo así, el analista ejerce su libertad en tanto en relación a la libertad que otorga, no sé, al paciente. O sea, no es una libertad, es una libertad en relación. Y además, en un momento, yo no sé si es en el círculo mágico, pero al final cita a prácticas de la libertad en Foucault, que dice, que él toma un párrafo y que dice que habla de prácticas de la libertad. Y dice, ¿por qué no veamos, por qué no analizamos prácticas de la libertad? Porque por este medio vamos a encontrar las cuestiones del placer en lo sexual, del goce. Entonces, me parece que, y leyendo, por ejemplo, no hay relación heterosexual. Alush empieza con una cita que dice, lo que se llama la libertad en la medida en que ella es precisamente idéntica a esa no relación sexual. Entonces, ya complicado el tema de la libertad como gesto. Ahora, unida a no hay relación sexual. Esto también, como dice, creo que lo dice en el círculo mágico al final, dice, el analista despojado, dice, no es un ser, se despoja del padre, se despoja de ser analista, es cualquiera en el fin del análisis. Entonces, digo, qué complicado estas pinceladas, que más que pinceladas son... Brocha. Sí, esa pincelada que no son nada de acuarelas. No se puede hacer de otra manera en un espacio así. De todas maneras, a mí me parece muy interesante esto que vos rescatás de 1971 de Lacan,
y que no sé si todo el mundo, o si se tomó tanto en cuenta, si lo leímos tanto antes de que Alush haga eso que hace, ¿no? Que de golpe saca una cosa de Lacan y nos la muestra. ¿Qué es esa relación tan intensa? No, ni siquiera es una relación. Dice la libertad es el no hay relación sexual. La libertad es el no hay relación. A mí me parece bastante lógico haciendo el recorrido. Porque sí, a esas inexistencias, adquirir algo de esas inexistencias, me acuerdo de Aluz diciéndolo en Buenos Aires, adquirir algo de esas inexistencias, tocar algo de eso, es realmente la libertad, tiene que ver directamente con la libertad. La inexistencia de la relación sexual, que es una inexistencia, tiene que ver directamente con la libertad. Como el amor Lacan, que tiene que ver, que está absolutamente, uno dice amor Lacan, la gente que no es de la escuela por ahí no sabe lo que estamos diciendo, pero un poco es algo que rompe con todas las clases de amor, y que es un amor que tiene que ver con ese vacío, y que se está dirigido justamente a un amor que es un amor, me hace acordar el amor libre de los años 60, es un amor que apunta directamente a la libertad del otro y a la libertad de sí mismo, ¿no? Por eso él los llama la erótica del lazo. Claro, no era fácil. Del lazo, que no es lo mismo que la otra erótica, que van paralelas, no es que hay una y la otra no existe, van paralelas, pero una tiene que ver con la condensación de goce, entre comillas, que es el objeto A, y la otra tiene que ver directamente con lo que sucede a partir del 69-70, a partir de esta iluminación de Lacan, cuando profiere no hay relación sexual. A partir de allí, y después de allí viene la construcción de otra erótica, que hasta ese momento la erótica estaba absolutamente ligada solo al goce, al goce del objeto A, y ahora, a partir de aquí, aparece otra forma de la erótica que está ligada a la inexistencia de la relación sexual. Yo creo que van paralelas, no creo que haya una sin la otra. Pero son dos formas de la erótica, o del erotismo, o de como lo querramos llamar. Te iba a ajustar esto que estás diciendo en este sentido. No ha sido fácil sacar el discurso del amor al campo religioso. Claro. Sí. Acá, digamos, lo que por ahí no nos damos cuenta, pero vos lo ponés ahora nuevamente en la actualidad, hablar de amor por fuera de un campo religioso, regulado por la presencia de Dios, de ahí que tengamos que mencionar a Nietzsche, Dios ha muerto, un vacío, una inexistencia, es devolver al campo de lo humano, no religioso, las cuestiones del amor. Por eso decía, después de un análisis no se va a marihuana, si es que el análisis allí operó. Es la frase famosa, ¿no? De otra clase de ateísmo, ¿no? Del ateísmo psicoanalítico. ¿Cuál es el ateísmo psicoanalítico, no? Exacto. ¿Cuál es el ateísmo, ese ateísmo que no termina de ser un ateísmo de Lacan? Exacto. Mara quiere intervenir y Jesús. Y tenemos Jesús primero y Mara después, así hacemos un orden. Jesús. Gracias. Yo en realidad no pensaba intervenir, pero ya que me dieron la palabra, no sé de dónde sacaron que yo quería intervenir. ¿Levantaste la mano? Bueno, habrá sido... Saludaste a alguien, claro. Es un acto, no es un acto fallido, es un acto logrado. Bueno, ya que me hicieron el favor de darme la palabra, yo sí quisiera preguntarte algo, Graciela. Primero, muy rápidamente, ¿cuándo dijiste tú que es la primera vez que Lacan dice que no hay relación sexual? 1969. El 12 de marzo. 1969, sí. Ok, entonces, mi pregunta, no es comentario,
Son un par de preguntas muy breves. Una es que antes de que Lacan dijera por vez primera ese 12 de marzo del 69 durante el seminario de De uno al otro, de un otro al otro. fue la primera vez que dijo que no hay relación sexual, pero Sí. un par de seminarios antes, en la lógica de la fantasía, está el antecedente de esa frase. No hay acto sexual. Sí. Y no es lo mismo decir, ¿Es lo mismo? no hay relación que no hay ¿Es lo acto. mismo, Jesús? No, no es lo mismo. No, yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo, No es lo mismo Yo una creo que relación que un acto. no es lo El mismo, acto, no hay acto sexual que no hay relación sexual. claro, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Eso es justo lo que yo te iba a plantear, que no es lo mismo decir no hay acto sexual que no hay relación sexual. Claro. Así que hay un brinco de Lacan, hay un paso en donde desecha esa primera formulación de no hay acto sexual al no hay relación sexual. Exacto. ¿Considerarías tú ahí en estos dos pasos o en el segundo, que es con el que se queda finalmente hasta el final de su enseñanza, esta cuestión de las dos eróticas que ya lo has mencionado, de las dos analíticas? Y me parece que también en esa primera formulación del no hay acto sexual, ¿tú crees que habría algo del orden de alguna de estas dos analíticas? De la primera, me parece. ¿Por? Me parece que tiene que ver con el goce del objeto A. Me parece. No, yo estoy de acuerdo. Tampoco estaría de acuerdo. No estoy segura, porque no me lo planteé. Yo No, me no lo es una planteo a pregunta que partir me de he tu hecho, intervención. pero me parece que eso que vos estás planteando en este momento, por ahí es muy interesante de pensarlo de esa manera, que son dos formulaciones que pueden tener que ver con dos analíticas distintas, pero no lo sé. No lo pensé. Es una ocurrencia de ahorita, yo tampoco lo he pensado. Me parece que es un punto a ser trabajado, ¿no crees? Sí, por supuesto. Porque hay un paso, ¿no? Del no hay acto sexual al no hay relación. Hay un abandono del no hay acto sexual. Sí, nunca más lo dice. Porque está presente la dimensión del acto, y la dimensión del acto implica un montón de cosas. Sí, y además tampoco, bueno, nos llevaría para otro lado esto, pero tampoco sé muy bien, o sé un poco, pero no sé muy bien, ¿qué dice cuando dice no hay acto sexual? Yo sí. ¿Qué dimensión de acto? Claro, es el acto simbólico en ese caso. ¿De qué el acto acto de está acción. hablando? ¿De qué gama del acto y qué gama de la está él señalando? ¿En qué gamas del objeto A y en qué gamas del acto está él cuando dice no hay acto sexual? Eso Sí, habría que precisarlo, cosa que no hice, no lo sé. Yo tengo ubicada la fecha, tengo ubicada bien la fecha, es en la lógica de la fantasía. Perdón, sí es en... Sí. Sí, Es la lógica de la fantasía, sí. Sí, pero no recuerdo el contexto. No recuerdo el contexto. Y la segunda también tiene que ver con algo así, con pasar de una formulación de un sintagma al otro, pero es previo a lo que tú trajiste ahora. Esto tiene que ver con el sintagma tan famoso también de que el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere, que aparece por primera vez en problemas cruciales. Pero esa es la segunda formulación del sintagma. La primera es amar, es siempre dar lo que no se tiene y no dar lo que se tiene. ¿Y entonces? ¿Recuerdas eso? Sí, claro, perfecto, pero no entiendo cuál es la relación. Si habría en estas formulaciones algo de ese orden también de las dos analíticas. Sí, claro, lo de las dos analíticas es un invento de Allouche, es una construcción de Allouche, no es de Lacan. Es una lectura de Allouche sobre Lacan. Sí, es una construcción. Yo no creo que sea un invento, ¿vos sabés? Está bien, sí, está bien, lo dije precipitadamente, es una construcción, ¿no? Como dices tú. Él lee Lacan a partir de la formulación de la fórmula, no hay relación sexual, él lee a partir de allí otra erótica, que algo cambia radicalmente, entonces aparece otra erótica. Claro, yo me pregunto el porqué de estos
cambios en estas formulaciones, ¿no? En las dos que acabo de mencionar. Y si nosotros a posteriori, ya con esta lectura que hace Alush de Lacan, que le permite construir esta cuestión de las dos analíticas, podemos dar cuenta de esos pasos, de esos cambios en estas dos formulaciones que hace Lacan en diferentes momentos de su enseñanza. ¿Cuándo es la segunda? ¿En qué fecha es la segunda? Ahora te digo. La primera es el 29 de enero del 58 en las formaciones del inconsciente. Esa me acuerdo. ¿Y la segunda? Amar es siempre dar lo que no se tiene y no dar lo que se tiene. Y la segunda es el 17 de marzo del 75 en Problemas Cruciales. El amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere. Les propongo, Jesús, como hay otra gente que quiere preguntar, queda planteado interesante. Bueno, dejémonos de hacer una discusión privada. Interesante lo que plantea Jesús, como siempre. Pero está Mara que está esperando. Después charlamos. Después Juan, y si hay más tiempo, después podemos volver sobre esto, porque es muy interesante el tema del acto, como planteo, si es un acto simbólico o es el acto como acción. Para mí es el acto simbólico que prepara el no hay relación sexual posteriori. Pero vamos a Mara a ver qué puede. Después Patricia. No, espera, tengo. Mara, Juan y Patricia. Y Susi. Y Susi, listo. La veo acá. Así, Mara. Abrir el audio. Ok, ¿me escuchan? Y Mara. ¿Sí? No, es algo muy simple con respecto a lo de la libertad, ¿no? No hay relación sexual y la libertad, ¿no? La libertad de fin de análisis y la libertad de ambos, ¿no? De los y del analista, ¿no? Tengo la conexión a internet inestable, me aparece en la computadora. No se escucha. Te propongo lo siguiente, Mara, ¿por qué no lo escribís en el chat? Así podemos transmitirlo. No se escucha nada, Mari, además está relantizada la voz. Por eso le digo que lo escriba y después lo leemos. ¿Sí, Mara? Porque no llega tu voz, llega muy entrecortada. Te propongo escribirlo en el chat y después leemos tu pregunta. No se me escucha. No, no se te escucha, lamentablemente. Lo lamentamos, pero no se escucha. Tenés que hacer algo, Mara, con tu internet, porque no es la primera vez que nos pasa. Sí, no se escucha. Pasamos no tengo... Juan Carlos, ¿era? Juan, Patricia y veo que Sandra también. Sí, no quiero ocupar mucho tiempo, pero Graciela, tres como observaciones, preguntas. Según tu sensación, ¿qué puntos de apoyo en los últimos años de la enseñanza de Lacan tiene las dos analíticas? Pregunto, hablar de erótica, definirlo así, ¿no te parece que, por ejemplo, el amor puro y la erótica no es lo mismo, ¿no? No. ¿Por qué definir por la erótica lo que en un momento podía ser el amor puro? Hay ¿cómo te puedo decir? Hay una rotulación que de cualquier manera no termina de, para mí, ser compatible con el amor Lacan como amor puro, en el sentido de que... Bueno, tampoco yo estoy... perdón, no te quiero interrumpir. No, Juan, esos dos. Yo creo que es una erótica porque el psicoanálisis es una erótica desde el seminario de la ética. Sí. Lacan decía... Está bien. Lo que pasa es que ahí en lo que veo complicado, siempre lo fue, es relacionar, ¿cómo te puedo decir? El aspecto de lo sexual y el aspecto del amor puro, algo así que parecería excluirlo. No sé si la erótica, porque si es una erótica, sí, está bien. Son como dos polos de una realidad compleja que es un polo erótico y el otro el amor puro, que se llama amor puro porque precisamente parecería excluir algo erótico. Bueno, señalo eso a nivel de... Yo lo plegaría, si bien... ¿Cómo lo usarías?
No, te digo, yo no plegaría del todo el amor puro sobre el amor Lacan, o el amor que no se obtiene. No creo que sean lo mismo. No, pero eso por un lado. tenía como, me creí yo entender que francamente en el libro tomaba esa formulación como la más fuerte. No, Sí, todo el la análisis toma no como la puede más ser el amor fuerte, pero puro. no se queda en ella. No, el amor puro no es porque el amor Lacan. no, A eso pero voy. tampoco son los otros. Bueno, ese es un punto. Tampoco ninguno de Y- los otros. Por eso digo que es un tratado sobre los amores. Pero ninguno de los anteriores, ninguno, ni el amor de los místicos, ni el amor de los surrealistas, ni No, el eso lo amor francés, entiendo. ningún amor es este amor que se obtiene no obteniéndolo al final del análisis. Sí, el amor analítico tiene una paradoja interna que no, el amor puro Y además no es un puede amor de tener. llegada, este amor que no se obtiene, ¿no? Por eso yo decía que no es lo mismo que el amor de transferencia, la odio-enamoración o la enamoración, como lo quieran llamar. ¿Qué debate sobre el no, amor? no es lo mismo. Es un lugar de llegada, sí, de llegada, para decirlo de alguna forma. A Luz dice pase. A Luz lo nombra pase directamente. Eso por un lado. Por el otro lado, me parece que sí, la segunda analítica no podría haber aparecido como idea en la luz sin todo lo que sucede a partir de Ancor, para hablar de los últimos años de la enseñanza, inclusive todo lo que sucede a partir de las últimas clases, no se dice clases, las últimas sesiones del seminario UPI, donde como vos recordás, ahora volviendo a lo de Jesús, como vos recordás muy bien, en la última clase aparece, creo que en la última clase, o la última sesión del seminario, aparece por primera vez el nudo borromeo. En aquella frase que es, te demando que me rechaces lo que te ofrezco, pero no es eso. Me parece que el pero no es eso está relacionado directamente con aquel que no lo quiere. De la frase, amar es dar lo que no se tiene a aquel que no lo quiere. Porque no es eso, no lo quiere. ¿No? Entonces, sí creo que es a partir de allí, de esos años, de los 70, del 69 y 70, que puede aparecer esta idea de la segunda analítica del sexo, o la segunda erótica, o la segunda forma de la erótica, que tiene que ver con, por un lado, la formulación de la inexistencia, de todas las inexistencias, particularmente la de la relación sexual, y después con la aparición de los nudos. La ubicación que puede hacer Lacan en el nudo Borromeo, que tiene ahora ese artefacto, eso que antes no tenía, donde él puede poner, eso que él llama el verdadero agujero, entre lo simbólico y lo imaginario, las inexistencias. Y el A en otro lugar, haciendo borde, pero en otro lugar. Porque la participa de alguna forma con borde de lo simbólico, lo imaginario y lo real. En cambio, lo imaginario y lo real quedan allí como un agujero que es el verdadero agujero, ¿no? Es el verdadero vacío, el verdadero lugar de la inexistencia. Para pasar por ahí otra pregunta, pero yo siempre me pregunto, más allá de esto que vos estás diciendo con cierta perfección, bueno, ¿esto de qué nos sirve? Y me parece que ¿de qué nos sirve? ¿Dónde esto tiene como, digamos, en la clínica, o hasta aún diría en la vida de todos los días? Y creo que, como decía antes, sacar el amor del campo religioso, llevarlo a otro campo, como es el psicoanálisis, sacarle erótica, de una erótica de dominio, y llevarlo a una erótica que no sea de dominio,
lo que vos estás proponiendo hoy, para mí tiene este punto interesante, de poder anclar y pensar de otro modo una erótica, que no sea la erótica del macho y la hembra, del dominante y el dominado. Por eso es la palabra libertad. Si hay algo en la luz que es para mí precioso, es mezclar libertad con amor. Es un oxímoron. Si el amor era una esclavitud voluntaria, ¿cómo podría haber un amor libre? Y sin embargo, a partir del psicoanálisis, uno lo puede al menos pensar y quizás también practicar en el sentido de la vida de todos los días a partir del análisis. Por eso me parece interesante este recorrido, como algo que efectivamente aplica a la vida de todos los días y a los análisis que dirigimos. De allí entonces esta practicidad, más allá de los puntos que uno va... Y a los análisis no solo en eso, ¿no? Una cosa que a mí me parece fundamental, digo, hay una cosa que me parece fundamental, que es el analista dirigiéndose a la libertad del analizante. Claro. Eso me parece fundamental. Despojándose, dijo alguien por ahí, despojándose de su saber, despojándose y dirigirse a la libertad del analizante. Exacto. Me parece que esa es una indicación clínica, preciosa. Desde la libertad del analista. Entonces, es una indicación clínica preciosa. Claro, totalmente. Bueno, creo que había preguntas, perdón. ¿Está bien? Patricia. No, Susana, Patricia, creo. Patricia, Susana y Sandra. Patricia, Susana y Sandra. No, lo mío es algo breve, pero está más o menos en lo que se estaba hablando. Jesús proponía el trabajo, este recorrido del acto, de no hay acto sexual y no hay relación sexual, pero eso lo hizo Alush, ya lo comenzó. Se acordarán que el capítulo final de Letra por Letra es de eso de lo que está hablando. Pero esto me hace acordar que el giro que él le da es justamente el cambio que hay en el estatuto del acto. Es a partir de ahí, es atravesado justamente el seminario del acto psicoanalítico, ¿no? Atravesando ese seminario es la lectura que hace y que reacomoda, según Alush, en el final de ese texto, el tema, este pasaje. Pero eso me hizo pensar que también es algo dirigido como pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué continuidad ver a esto? Es un poco en el sentido que está hablando Eduardo. ¿Qué continuidad dar a esto con el libro que justamente después se escribió, que es el de las nuevas observaciones? Porque las nuevas observaciones del pasaje al acto, bueno, es justamente el tema de la práctica, ¿no? Sí. ¿No? Sí, a mí me parece, por eso yo les decía, ¿no? De la puesta a prueba, ya. No, por eso yo les decía, qué sé yo, me pasó lo mismo con el libro de Margarita. Hay hilos, hablando de Ariadna, hay hilos, hay caminos de lectura. Cada uno lo agarra, ¿no? En este caso, yo tomé este camino porque es el que a mí se me aparece. Hay otros, hay otros. A mí no se me ocurrió y no veo esta conexión de las dos analíticas con el libro con el libro de Letra por Letra. Yo no la veo, Patricia. Por ahí existe. No la veo. Lo que yo digo es que el último capítulo de Letra por Letra justamente es el tema de no hay acto sexual y no hay relación sexual. Eso es un capítulo como separado. Es a eso a lo que me refiero. Es decir, que este hilado ya lo hizo también Alush ahí. Esto que proponía Jesús, ¿no? Digamos, de ir a hacer ese recorrido, ¿no? Quizás se pueda hacer otro, pero que ahí ya comenzó Alush, ahí está. Lo que él le da relevancia es el cambio de estatuto con relación al acto. Yo me pregunto, sé que salió, no lo leí, una nueva versión de Letra por Letra. Ajá. Yo me pregunto, no la leí, me pregunto si Alush mantiene las mismas cosas o si no hizo cambios. Yo supongo que hoy, pero lo supongo porque no lo leí, supongo que hoy él tendría que hacer cambios en ese libro que fue tan importante, pero que no sé si hoy él lo mantendría igual.
sé que salió una nueva versión, sé que le hizo un prólogo o no sé, una introducción, un prólogo, no sé. Supongo que, yo lo supongo, pero no lo tengo el libro, supongo que allí, no sé, Gabriel sí sabe, si anda por ahí Gabriel, yo supongo que ahí debe haber hecho algunos cambios que yo le supongo a ese primer libro, pero no sé si son cosas que yo supongo, no sé si él sostendría las mismas cosas. Pero... Bueno, entonces, Susana, Sandra, después leo lo que escribió Mara y Francisco Santana también. No, yo no, Sandra no. ¿Ah, no? Sandra no, bueno. No, ya dije lo que quería decir. Ah, bueno. Entonces, Susana, leo lo que escribió Mara, y Francisco no sé si quiere decir, y acá Gabriel pone el tiempo Gabriel, también. Sí, bueno, y después Gabriel. Bueno. Sí, a mí me gustó mucho lo que cuando tú dices, este es mi camino, Graciela, es el recorrido que yo hago, es lo que yo puedo leer. Me parece muy importante porque escuchándote me acordaba de la introducción que hace Alush en No hay relación heterosexual, y la introducción es muy preciosa porque él dice, bueno, yo agarro una cosa, otra y otra y lo articulo azarosamente. Lo dice de una manera muy complicada, pero cuando uno lo entiende es muy precioso lo que dice, porque habla de una inventiva un poco azarosa en los caminos que uno hace y las articulaciones de una cosa con otra. Yo no sé qué piensas, yo encuentro una relación en la libertad y esto de el amor que no se obtiene, porque de algún modo al ofrecer estas inexistencias o este amor que no se obtiene, es dejar al otro libre. Y es también una, ¿cómo decir? Casi una mostración en acto de que no es necesario tener un lazo fijo con un objeto, con un otro, y que puede haber un amor de esta manera libre, indeterminado, un amor sin más allá, retomando lo de Ariadna. Un amor sin más allá, un amor real sería la palabra que me viene en el sentido de un amor del momento, del presente, y así como viene, por ahí se disipa. Que no queda una cosa muy, muy pegada o muy amor esclavo, como decía Eduardo. Eso por un lado. Ahora, respecto de las dos analíticas, en esta construcción que hace Alush, que es verdad, uno si se separa un poquito dice, ¿qué es esto? Por favor, qué complicación, qué cosas tan difíciles, estas dos analíticas. Pero, por ejemplo, en el seminario ANCOR, cuando Lacan introduce, bueno, no introduce porque ya lo había mencionado, el no hay relación sexual, pero vuelve sobre eso en las clases de febrero y marzo del 73, él liga en la misma clase o sesión en donde habla de que de no hay relación sexual, al mismo tiempo cuando hace las fórmulas de la sexuación, él produce una relación que va del sujeto al pequeño a. Sí. Entonces el pequeño a también está en juego en el no hay relación sexual, por lo menos en estas clases del ANCOR. Sí. No es tan fácil separar bueno, la segunda analítica no tiene nada que ver con el objeto A. Ahí, bueno, a mí me falta todavía sí, a mí también, por supuesto, Susi, pero a mí me parece, y así lo leí, que la segunda analítica traspasa ANCOR. No está centrada en ANCOR y en las fórmulas de la sexuación. Sí la inexistencia, sí él dice, bueno... ¿Podés repetir? Señor, tiene que estar atento. Sí, Juan, a ver, digo,
Yo creo que la segunda analítica del sexo, o la segunda erótica, o esta otra forma de la erótica, no se queda en Angkor. No está, no es una erótica que tiene que ver con solo con Angkor. No, yo creo que traspasa Angkor. Eso digo, no creo tampoco que tenga que ver con las fórmulas de la sexuación. No, no, y él creo que por ahí lo dice claramente. Sí, lo dice claramente porque dice que en la fórmula de la sexuación se habla del lado mujer al lado hombre o varón, y que son significantes, y que la segunda analítica no tiene nada que ver con los significantes, porque la segunda analítica se ubica entre lo real y lo imaginario. Exactamente. Sí. Y no tiene nada que ver con lo significante, por eso no las toma. Y por otro lado, es cierto, no es Angkor, es a partir, creo que además, antes de enunciar no hay relación sexual, trabaja no hay goce del otro, y el otro que me olvidé ahora. La inexistencia del otro. La inexistencia del otro y el goce no hay goce del otro. Entonces, en realidad lo enuncia en el 69, pero esto arrancó antes. Y lo que hace Alush, a mi entender, es hacer como un hilvanado entre todas las, a partir del 69, como Lacan va anunciando o marcando esas inexistencias. Sí. Y paralelamente también a veces habla del objeto. Sí, claro. De la erótica. Así lo trabajamos, ¿te acordás en el seminario, Julio? ¿Te acordás? Sí. Así fue. Sí. Es que creo que está planteado así, no en Angkor. No está en Angkor, no. Estoy de acuerdo. Aunque hay alguna mención en Angkor, ahora no me acuerdo cuál. Pasa por Angkor, pero también me parece que es importante pensar que, o detenerse en que no es Angkor, justamente no es Angkor. Justamente no son las fórmulas de la situación. No es sin, como tantas cosas en psicoanálisis. Pasan, no es sin, pero no es eso. A ver, Mara, Me da la sensación de que el agujero ahí no... Juan, vamos a leer algo de Mara, para que quede también registrado. Ella dijo, un segundito. No lo pudo decir. Ella puso: el amor Lacan es un lugar de llegada y de partida. Esto tiene que ver con la libertad del otro, y en ese mismo agujero caen las tres inexistencias. Esto es lo que Mara quería decir. Escribió en el... Perfecto. Igual hay gente que está escribiendo, Graciela, yo después te mando el chat, para que vos lo veas, por ahí, no sé, viste, para seguir comentando lo que vos estás haciendo. Gabriel, sí. Gabriel, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Y muchas gracias por tu recorrido, Graciela, y bueno, por compartirlo, ¿no? Porque son recorridos pues muy arduos de hacer solo. Sobre el posfacio de Letra por Letra, que sí tuve ya oportunidad de leerlo, bueno, ciertamente me parece que el cambio más significativo es esta especie de actualización o puesta al día de ese libro, ¿no? De 1984, justamente a la luz de la distinción de dos analíticas del sexo y con los elementos que esta distinción pone a jugar, y muchos de los cuales hoy se han discutido y ya mencionado, ¿no? Una cosa que me llama la atención ahí es que ya hay de alguna manera una crítica más explícita hacia Lacan en el hecho de que centra tanto la doctrina como la práctica del análisis en el A minúscula, ¿no? Es decir, que Lacan se centra en la primera analítica. Quizá es algo que estaba un poco insinuado en textos anteriores, pero aquí ya es algo explícito, ¿no? Y me preguntaba yo, y esa es también la pregunta que te quiero hacer y a quien quiera discutir, sino, bueno, al hablar de las inexistencias, el amor que no se obtiene, el agujero verdadero, bueno,
o sea, por un lado se le da lugar a este descentramiento que ha practicado Jana Alush al establecer la distinción de dos analíticas del sexo, ¿no? Es un descentramiento que se observa muy bien justo en el uso del Borromeo, ¿no? Donde se descentra literalmente de la minúscula hacia el agujero verdadero, ¿no? Donde están las inexistencias. Ahora, la cuestión es si no corremos ese riesgo de volvernos a centrar ahora, ¿no? En la segunda analítica. ¿Y cuáles serían las consecuencias de eso, ¿no? La pregunta es, bueno, si, como dijiste, se trata de que las dos van juntas, ¿no? Si, como dijo Jana Alush también en su libro anterior, la práctica del análisis se juega entre las dos, ¿no? Que es en el Borromeo la cuerda del simbólico. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de esto? Pensando que se trata sobre todo de diferentes modalidades del análisis, ¿no? Que es algo que creo que también ya es más patente en este posfacio, y que por cierto quiero decir que ya está cerca de aparecer en español, ¿no? Mira, Gabriel, yo estoy, también lo dije en Montevideo una vez que estuvimos allá, y a mí me parece que las dos analíticas marchan paralelas, no mezcladas, paralelas. No se mezclan, pero no hay una sin la otra. Eso por un lado. Después me parece, o sea, que no sería posible que hubiera una sin la otra. Después me parece que es, bueno, ahora se me ocurre, ¿viste? Antes de escribir el trabajo no se me ocurrió, ni lo pensé así antes en mi trabajo personal. A mí me parece que hay una vía que tiene que ver con el fantasma. Alush hace muchos años, que viene discutiendo el final del análisis como atravesamiento del fantasma. Que es una, que mucha gente, o que muchos analistas lo han tomado, y que yo creo que es algo que dijo Miller. Nadie más que Miller, que Lacan dice una sola vez, y no, creo que en el seminario 11, en el de los fundamentos, me parece. Sí, Miller escribió un libro de eso, del síntoma del fantasma. Que Miller escribió un libro del síntoma del fantasma. Bueno, pero ese asunto del final del análisis como atravesamiento del fantasma es Miller. Él lo dijo y lo sostuvo y lo escribió por todos lados y todo el mundo lo tomó. Alush hace muchos años, ya, muchísimos, como 20, que discute el fin del análisis como el atravesamiento del fantasma. Y hoy me pregunto si no tiene que ver entonces con esto que vos decís que él le discute a Lacan. Sí, tiene todo que ver, de hecho está mencionado explícitamente en el posfacio. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, ¿ves? Bueno, yo no lo leí todavía. Pero me parece que sí, que esa idea del atravesamiento del fantasma como el final, eso no quiere decir que no haya atravesamientos del fantasma, pero como el final del análisis, tiene que ver directamente con la analítica del objeto A. Sí. Es que ya, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya estaba en ciernes cuando él discutía esta forma del final, que en la escuela hablábamos de mucho más de destitución subjetiva, de Desetre, de caída del sujeto supuesto saber, ¿no? De todo eso, en lugar de, para hablar del fin del análisis, íbamos mucho más para ese lado que para el lado del atravesamiento del fantasma. Me parece que con la segunda analítica del sexo, Alush logra, entre comillas, cernir de otra manera esta otra forma de fin del análisis. Como vos me contaste que dijo bien en un momento, otra cosa, otra versión del fin del análisis. Vos me lo contaste la vez pasada. Sí, me parece que él logra, entre comillas, como se logra en el psicoanálisis, logra
discernir esta idea de otra forma de fin, de análisis, que no tiene que ver directamente con el fantasma, o sea, con la analítica del A. Eso es lo que podría decirse por ahora. Es muy preciso eso, Graciela, porque ese texto de Miller se llamaba Dos dimensiones clínicas, síntoma y fantasma. Es un texto que tendrá 30 años. Sí. Y había hecho como escuela, porque Miller proponía, se empieza por el síntoma, se termina por el fantasma. Bueno, pero vos fíjate que los más antimillerianos argentinos dicen lo mismo. Sí, sí, lo sé. Sí. No lo discuten. Es impresionante cómo pegó, cómo pega, cómo publicado con un libro, Miller. junto con un trabajo de Diana Rabinovich, que era sobre el fantasma. Así estaba publicado. Pero bueno. Sí, la versión Miller pega hasta sí. para los más antimillerianos. Sí, sí, sí. Me parece que estuve leyendo que Miller cambió esa versión. Quiero ¿sí? decir, era una versión de Seminario 11. Que era la traversé de fantasma en Seminario 11. Sí. Él habló así en esa época, en los 80. Pero mientras en esa época la escuela litoral leía los últimos años. Sí. RCI, Sintón y Linsú coloca el análisis en absolutamente otro lugar. Por lo tanto, la escuela desde el litoral del comienzo, ¿te acordás los trabajos de Porsche y todo eso? Pero claro. Había instalado algo que no tenía que ver con el Seminario 11, sino que estaba totalmente lejos de eso. Sí. Bueno, lo que me queda, por ejemplo, con los agujeros que son de febrero del 70 del Seminario de Sintón, la única pregunta que me queda, que les propongo, es sintonicemos los agujeros con el seminario que es de Sintón. Si hay de Sintón, la analítica del objeto A, seminario 11, quedó sustituida. La estructura fundamental es un poco incierta para nosotros, pero es muy otra. Y el acto se plantea, yo lo veo así, no sé ustedes, pero le propongo ahondar en esa línea. El acto tiene otro formato, no es más el del 67, digamos, sino que está planteado absolutamente en otros registros, en otros soportes, es otro universo con el que se plantea el acto, el 75, 76, 77. Ir más allá del inconsciente, ¿qué es eso? El acto, esa manera de hablar del acto, propongo, tratémoslo de situar bien, ajustado ese tiempo, a ver si hacemos escuela de eso, propongo, porque me parece que desde el comienzo de la escuela planteó ahí los problemas. Ya los primeros litoral, Mayet, ¿te acordás? Había hecho un nudo borromeo generalizado que puso en la primera revista, claro. En el final de la enseñanza de Lacan. Bueno, ahí me parece que estamos convocados claro. Bueno, estamos convocados a situar ahí. Juan Carlos, eso, parece que ahí es donde se plantean. Estamos hablando los viejos de la escuela, como de... No, bueno, yo tan joven no soy. Memoria. Ahí se plantea también la cuestión del antedipo y la noción de devenires. Porque del acto vos pasas al devenir. Del atravesamiento del fantasma de Miller, vos pasas al devenir. O sea que hay una cuestión interesante para plantear, para pensar y sobre todo para producir, que me parece importante. Lo que te digo es que entre ciertas categorías de Lacan y ciertas de Leuciana hay una diferencia. Lo que me parece es que lo que cambió, no sé si... ¿Corto? No, Juan Carlos. No, lo que, por ejemplo, me pareció que entre los 70 y los 80 las interpretaciones eran más esencialistas de las entidades de las que habla el psicoanálisis. Me parece que se volvió cierta afinidad con el devenir, porque el después del 2000, me parece que algo cambió en la cultura, algo cambió en la sexuación, y la gente, o los teóricos y las prácticas se volvieron los chicos adolescentes además. Dice Miller que él aprende de su nieto,
de 16 años, tiene compañeros trans. Bueno, eso está en Dóciles Trans, ese texto. Bueno, pues llegó Me tarde. parece que la época menos esencialista, la época es menos soy hombre, soy mujer, no hay más esa versión identitaria de la época del tango. No, los chicos viven en El tango otra. francés. Sí, es cierto, y yo creo que Lacan nos llegó allí. Por eso estamos los que seguimos, y por eso están Aluz y otros, y los que los seguimos y los que intentamos pensar un poco más en nuestra época y en lo que pasa en esta época. Sí, yo por eso decía respecto del acto, de qué estaba hablando en ese momento Lacan cuando dice no hay acto sexual y qué dimensión del acto, porque absolutamente yo creo que, bueno, es muy, tengo que decir algo, cuando dije los viejos de la escuela, no quise decir viejos nosotros, los que estaban, los más antiguos de la escuela, los que hace más años que estamos en la escuela, más allá de lo otro que también es cierto. Eso por un lado. Pero es cierto, esta escuela, y si ustedes leen a la famosa plaqueta que no existe más, pero la plaqueta de la escuela hablaba de eso, ¿no? Desde el lugar que le dábamos, o que le daba la escuela al RCI, al nudo. Y bueno, hubo una crítica a la escuela por basarse o partir de esas fundamentaciones lacanianas, y todavía la hay, ¿no? Todavía están aquellos que leen de los años 75, como leen el 50 y pico, y piensan que están leyendo lo mismo. Y es muy difícil, no sé si pelear, pero discutir con eso, por lo menos en Buenos Aires, es muy difícil. Se escucha mucho, qué sé yo, hablar del Lacan del 55, como si después pasara al Lacan del 76, como si fuera lo mismo, como si no hubiera habido un recorrido, como si todo esto que estamos intentando hacer cada uno de nosotros, miembros de la escuela, como podemos, no tuviera lugar en mucha gente, ¿no? Y es muy complicado. Por lo menos en Buenos Aires, donde hay tantos psicoanálisis, como los que no son de Buenos Aires, los que acá tanto mexicanos que veo y de otros lados, acá que hay tanto psicoanálisis, es bastante difícil estos intentos que hacemos algunos de nosotros y la escuela en general, de esta lectura más detallada, más aplicada, más viendo los meandros, las idas y las vueltas. Claro, Graciela, por eso te decía la importancia del trabajo tuyo, por ejemplo, a niveles prácticos, es decir, esto no es metafísica, esto aplica que hay eróticas que no son de dominación, que la idea de hacer caer la identidad sexual lleva a otros modos de devenir, absolutamente otros, que la mujer puede devenir mujer, pero puede devenir hombre, que hay un devenir hombre de la mujer, como hay un devenir mujer del hombre, y esto abre, y abre, y abre, para salir de cosas que si no, cierran. Y me parece el valor de lo que vos estás diciendo. Si hay dos eróticas, quizás haya más. Al menos dos. Claro. Cuando Jesús decía lo inventó, a mí me gusta que diga lo inventó, aunque sé que es problemático, y entiendo por qué lo decís, Graciela. Pero yo digo lo inventó porque en una clase de francés me enteré que inventar y descubrir en francés es muy parecido. Cuando alguien descubre un tesoro, se dice l'inventeur d'un trésor. O sea, el que descubre un tesoro es el inventor. Y creo que hay un sesgo en la luz de ser inventor en este sentido, de descubrir eso que si no pasa de largo. Sí, de detenerse en esos lugares. Sí, exactamente. De hacer pie ahí, de decir, che, pero acá hay esto, pero acá hay lo otro. Y de eso nos nutrimos también. Sí, rescatar, por ejemplo, esta frase que él pone en exergo en el libro y que Alicia sacó, ¿no? Que, bueno, no hay relación sexual es idéntico a la libertad. A mí me parece que es un hallazgo. Es un hallazgo que estaba ante nuestros ojos, como Lupin, como la carta robada, estaba allí, pero a Luz lo agarra así con una pincita y lo saca. Y esa es una forma de lectura, ¿no? Si uno piensa que sí hay relación sexual,
al modo de la pieza hembra y macho de la ferretería, hay encaje. Y si hay encaje, no puede haber libertad. Hay un determinismo biológico, cultural y religioso. Claro, Pero allí la importancia de lo que estás planteando. Hay otra línea de amor, de deseo, de erótica, que es lo que me parece que decía Luz, una erotología de pasaje. No. Estela, ¿hay algo para decir? No, hay varias personas que pusieron cosas en el chat, pero te las voy a leer. Porque es ya es tarde, ¿no? Terminamos. Se nos ha hecho tarde, sí. Sí, te mando eso y vos verás. Bueno, Graciela, volveremos a invitarte para continuar con este debate que ha sido intenso, interesante y muy productivo. Necesitamos los debates, necesitamos... Absolutamente. Necesitamos... Por suerte nosotros tenemos, es algo que tiene esta escuela también, ¿no? Eso es importante. La costumbre del debate, ¿no? El músculo puesto en el debate. Que para mí es fantástico, porque el consenso estupidiza, y el disenso permite que haya posiciones, decir lo que cada quien... Y a veces no son disensos, son aportes, que a mí me hacen pensar, que hace pensar al otro, qué sé yo. A mí me parece que eso que no se puede discutir es terrible para el psicoanálisis. Si hay algo que es que somos uno entre otros, ¿no? Graciela, en las iglesias no se puede discutir. Sí, claro, exactamente. Hay que rezar. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Graciela. Buenas Gracias. Graciela, gracias. El sábado los esperamos a la 1, Gerard Gay desde Francia. Muchas gracias. Ok, gracias a todos, muchas gracias. Perdón. Andamiajes, muchas gracias. Sábado que viene, 13 horas, Andamiajes, Gaillard desde París, desde Tours, Francia. Antiedipo. 13 horas para Argentina. A la 1 en Argentina. Ok. Los esperamos. Gracias a todos. Gracias a todos. Eduardo, una aclaración. Los teólogos discuten mucho, ¿eh? Los teólogos la teología es pura debate. Pero dentro de la iglesia. Pero dentro de la iglesia discuten. Chao, chicos. Chao. Me voy a... Tengo hambre. No paran. Gracias a todos. Gracias a los que nos hace tanto tiempo. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao. 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 Gracias, Gracias, Eduardo.